Compañeras y compañeros, en días pasados fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la inopinada reforma con la que se pretenden cancelar los fideicomisos de prestaciones laborales y proyectos de operación del Poder Judicial de la Federación. Dicha reforma de inmediato dio lugar a la interposición de juicios de amparo y acciones de justicia constitucional por resultar abiertamente contrarios a la Constitución de la República y a los tratados internacionales en materia laboral y de acceso a la justicia. De manera natural, se concedieron las medidas cautelares de suspensión que en cualquier amparo resulten consecuentes para hacer prevalecer los derechos indebidamente incautados por la mayoría autoritaria de esta Cámara y por el jefe del grupo en el poder, el presidente López Obrador. Previamente a lo anterior y resultado de los destrozos y daños causados por el huracán Otis, por cierto, agravados por la negligencia inexcusable de López, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, expresó su opinión en relación al apoyo a los damnificados de dicho desastre. Textualmente, la ministra Piña escribió en carta pública lo siguiente: Presidenta, quisiera solicitar por medio de su conducto que la Secretaría dé lectura a los dos primeros párrafos de la carta de la ministra Piña. De lectura la Secretaría a la solicitud del diputado Xavier Azuara de los dos primeros párrafos del comunicado de la ministra Piña. En representación del Poder Judicial de la Federación, le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina, relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto para la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Continúe el orador. Como se desprende de esta lectura, la ministra aceptó dialogar sobre los términos para generar los apoyos que se requieren, sin aceptar entregar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, como tramposamente, fiel a su estilo, ha dicho el presidente López Obrador. Nosotros, como miembros del Poder Legislativo, consideramos que la oportunidad para encauzar recursos para los damnificados fue la discusión del presupuesto de la semana pasada. Como el pueblo de México sabe, la mayoría de Morena y sus aliados en esta Cámara se negaron a etiquetar fondos para apoyar a los damnificados o para la reconstrucción de la infraestructura urbana o turística del puerto. Su insensibilidad fue puesta de manifiesto y ahora pretenden engañar al pueblo con un argumento tramposo y alevoso. Pues bien, en la misma tesitura de lo expresado por la ministra Piña, expresamos que si se trata de abrir fideicomisos públicos para apoyar a los damnificados por el huracán Otis, que se haga atendiendo a razones y proporciones. En tal sentido, hay que señalar que el Ejecutivo Federal cuenta con diversos fideicomisos para sus obras inútiles. Dichos fondos a disposición de López Obrador ascienden a 530,000 millones de pesos. En cambio, los fondos correspondientes a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial suman 15,000 millones de pesos, ni siquiera llegan al 10% de los fondos fiduciarios del gobierno federal. Por lo anterior, consideramos que el reclamo tramposo que hace López a la presidenta de la Corte más bien debería ser aplicado a sus obras y a sus proyectos estériles. Ya en esta tribuna hemos advertido del desastre financiero que implica el paquete económico aprobado de manera irresponsable por la mayoría. Por tal razón, y ante la crisis humanitaria por la que atraviesa casi 1 millón de personas en Acapulco,
resulta impostergable que el Ejecutivo haga las correcciones a su propio programa de gastos y deje de hostigar, intimidar, atentar en contra de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. Sabemos bien que detrás de este hostigamiento se encuentra un voraz autoritario para limitar libertades y derechos a los mexicanos. Por eso no nos moveremos ni un ápice de nuestra postura en defensa del Poder Judicial y los derechos de los trabajadores. Como se demostró la semana pasada, en el presupuesto existe el margen de maniobra requerido para apoyar en la emergencia por el desastre natural. Es cuestión de voluntad y de prioridades, insistimos, señoras y señores, de Morena y aliados. En sus manos está el apoyar a los damnificados. La semana pasada, ustedes le dieron la espalda a la gente de Guerrero. Hoy, con este debate, insisten en su postura inhumana y cruel. La historia se los recordará por siempre. Es cuanto, diputada.